tienen el texto de descripción de maderas, ¿ya? Entonces es lo que quiero empezar a tocar con ustedes. Déjenme ver un ratito. Ejemplos de tracción, ok. Estas son todas las prácticas que están presentes en la norma argentina, ok. Los mapas conceptuales, perfecto, más abajo tiene que estar. Ya. Aquí está la norma CIRSOC, bibliografía adicional que deben buscar, conformarse en frío, arte proyectar. Este libro, por ejemplo, sí es bueno que ustedes lo vayan visualizando porque si ustedes van a hacer algún tipo de diseño, tiene la norma en sí, ¿no? Para hacer diferentes tipos de construcciones. Ya ahorita lo vemos, ¿ya? Bueno, están con el manual, digamos, europeo de diseño de estructuras metálicas que citea con diferentes aproximaciones, ¿no? Tienen silos, tienen todo el conjunto de aplicaciones que se tiene ahí. Y ese es el que yo creo que vale la pena que ustedes lo puedan ver, ¿no? Originalmente la materia, como ustedes saben, tenía una parte que era en el plan antiguo, digamos, maderas, que se daba, me parece, el sexto semestre o algo así, y después tenía metálicas, que siempre era un octavo, ¿no? Entonces la idea ha sido fusionar el concepto de la materia. Sin embargo, el texto de descripción que lo encontramos, ¿no? A partir del capítulo 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, ya empieza a trabajar el tema de proyecto, ¿no? A ver, voy a abrir un ratito, si mal no recuerdo, este es el 5, me estoy confundiendo, el 6 tiene que ser más. Bueno, acá está un poco lo que son las uniones, que también están en el manual del grupo andino, donde se va viendo el tema de cuántos clavos son necesarios. Aquí está el capítulo 6. Bien, en el capítulo 6 ya viene a ser las armaduras, ¿no? El detalle de las diferentes hechas, como las personas han dado su primer parcial, ¿no? Cada una de ellas tiene una característica específica, ¿no? En la resolución no varía mucho, ¿no? Pero sí, como es una cercia, tiene lo que ya ustedes conocen en el diseño, que sería tracción y compresión, ¿no? Entonces, en líneas generales, este texto les amplía un poco más la visión de cómo hacer precisamente este tipo de uniones o arreglos estructurales que deben ser. ¿Ok? Bien, acá está. Proyectos específicos a partir del capítulo 7. Son varias ideas en las que ustedes pueden utilizar rápidamente la madera, ¿no? El primer proyecto es un entrepiso, ¿ya? Entonces, la idea es que dice, se desea construir un entrepiso de madera para una biblioteca, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con los proyectos? Los proyectos son aplicaciones directas de la materia, ¿no? Entonces, la idea es seguir este tipo de, digamos, secuencia de cálculo, verificaciones y demás, para que cuando ustedes tengan que producir las dimensiones, pues el proyecto, digamos, les ayude con la formulación, digamos, de las ecuaciones y todo eso, ¿ya? Por un lado, cuando nosotros hablamos de la biblioteca como sobrecarga, ¿no? Y si buscamos acá sobrecargas, ¿no? En las que se utiliza, las normas como tal varía muy poco, ¿no? Sobrecargas, digamos, norma, tanto lo que es maderas metálicas u hormigones, ¿no? Un libro que se los recomiendo, lo van a conseguir, con seguridad lo van a bajar, es el diseño de hormigón armado, por ejemplo, de Jiménez Montoya, ¿no? Un referente para todos los que estudiamos anteriormente, porque nos da un conjunto de normas, ¿no? En lo que significa las cargas en las edificaciones. Entonces, ahí están las acciones, tienen también la norma, digamos, de la Argentina, la norma americana, que en este caso no viene a ser de la AISC, ¿no? O sea, del manual de metálicas, sino ellos trabajan con el VC, el Uniform Building Code, que viene a ser prácticamente un código para, para edificaciones, ¿no? Buildings, edificaciones, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a entrar a España, fíjense, ¿ya? Entonces, si bajamos el sitio de las cargas, entonces les da un amplio campo de validez de la norma en ese país, ¿ya? Pues acá está un poquito también lo que ustedes ya saben, que son las diferentes cargas que existen, ¿no?
Y obviamente vamos a tener que encontrar qué sobrecarga o carga viva se utiliza, por ejemplo, para bibliotecas, ¿no? ¿Ya? Entonces, una primera parte siempre es estimar la carga muerta. ¿Por qué necesitamos estimar la carga muerta? Porque obviamente, como ustedes saben, dependiendo del material, vamos a tener prácticamente el peso de la estructura, ¿no? Por ejemplo, hay personas que les gusta una cubierta de vidrio, maravilloso, ¿no? Pero es pesado, porque el vidrio, no se olviden que es una roca que artificialmente se la construye, que tiene bastante cuarzo, ¿no? Y prácticamente es una roca, entonces está arriba de los 2.i toneladas el metro cúbico. Entonces es pesado, ¿no? Pero es un material permanente, bueno, etcétera. Entonces, siempre una norma de cargas, lo que ustedes van a tener son pesos, pesos de, digamos, los diferentes materiales, ¿no? Que está un aspecto de peso específico aparente, ¿no? Y eso como ingenieros nos permite prácticamente hacer la estimación de el material. Fíjense el tema de maderas, vamos a hacer un poquito más grande, y eso lo hemos tomado de la primera norma, cualquiera de estos, Jiménez Montoya lo tiene, VS lo tiene, Padres Nuestros que lo tienen, ¿no? Entonces, tenemos nosotros acá los tipos de madera, pero fíjense, está más o menos a una densidad de 600, 800. No se olviden que la mayoría de las maderas tienen que ser menor a 1000 porque obviamente flotan, ¿no? Flotan en el agua. Entonces es nuestra, digamos, nuestro peso específico para estimar la carga muerta. Y tiene los metales, ¿no? Acero, 7 toneladas, punto 85, ¿no? Y otros materiales. Entonces, conociendo la densidad y el tamaño o sección que vamos a utilizar, nosotros podríamos tener el peso propio, ¿ya? Ahora, a partir de esto, ¿qué es la carga muerta como tal? Pues las cargas muertas son cargas permanentes. Durante la vida útil de la estructura no, no cambia. Por ejemplo, una luminaria, ¿no? Una luminaria que le instales ahí, pues está de día, está de noche, está con su carga siendo aplicada. Entonces, acá nosotros tenemos esa opción de ver, digamos, si es cemento, ¿no? Cuánto el contrapiso va a aportar, etcétera, ¿no? Hay que saber algunos líquidos, etcétera. Entonces, todo esto se saca obviamente del laboratorio, ¿no? Entonces, tienen valores para poder ustedes estimar, ¿ya? Entonces, acá está un peso de elementos constructivos en dimensiones, ¿no? Y con seguridad vamos a llegar a las sobrecargas, ¿no? Pero todo esto es para estimar simplemente la carga muerta y el peso propio, ¿ya? Entonces, a una menor sección que resiste menor peso, está más optimizado el sistema, ¿sí? Y aquí, como ustedes pueden ver, hay una tabla 3.2, perdón, 3.1, en la que ya tenemos la sobrecarga o carga viva, ¿ya? Y eso prácticamente, si ustedes van buscando, tenemos que tener algo similar a una biblioteca, ¿no? Porque obviamente es un lugar donde primero vamos a poner una cantidad de libros enorme y el conocimiento pesa. Y eso ustedes saben que un libro es bastante pesado, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos con sobrecarga tiene que ver una estimación por metro cuadrado, que es también kilogramos por metro cuadrado. Entonces, estamos hablando que esto se saca generalmente de tablas, pues en viviendas, una sobrecarga típica de un dormitorio, por ejemplo, son 200 kilogramos por metro cuadrado, ¿no? Unas escaleras o accesos públicos son 300 kilogramos. ¿Por qué? Porque evidentemente si ustedes bajan, digamos, una escalera, es su peso, supongamos una persona pesa 60 kilos, pero esos kilos no es lo mismo que estén sentaditos así en un aula, ¿no? Que ese mismo peso esté bajando las escaleras, porque hay un coeficiente de impacto. Entonces, por supuesto, la sobrecarga o la carga viva es mayor, ¿ya? O puede ser que haya una aglomeración de gente, ¿no? En las escaleras, para que les abran el aula, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ya todos están como sándwich, todos unidos y prácticamente en un metro cuadrado entran pues 4 personas, fácil. Entonces ahí estamos hablando de 60 por 4, ¿no? Entonces le pones ahí
En el mejor de los casos que sea 60, pero no, hay personas de 80, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es de que estos son niveles aceptables, ¿ya? Que como les digo, en todas las normas casi coinciden. Digamos, en las normas americanas van a tener en kilolibras por pie cuadrado, ¿sí? Entonces, hay que hacer la conversión, más los valores, una vez que los conviertes, son prácticamente los mismos, ¿ya? Entonces, acá están azoteas, ustedes son, digamos, la parte de arriba, lo que sobresale, morados, etcétera, etcétera, que tengan acceso o no, viviendas, hoteles, fíjense, oficinas, ¿ya? Entonces, acá en las oficinas estamos entre 200, 300 también. ¿Por qué? Porque en realidad, si es una oficina, no puede ser que no sea, no haya mucha sobrecarga, ¿no? Estás tú, tal vez otra persona más, que eso, ¿no? Pero las escaleras tienen un mayor uso, ¿no? Edificios de docentes y ahí tienen, ¿no? Aulas, despachos, 300, 500. No hay variación. Acá yo pienso que sí es importante, fíjense, locales con asientos fijos, locales sin asientos, donde puede haber mucha aglomeración de gente, que estamos en los 500, ¿no? Entonces, ahorita yo no veo en esta norma directamente el valor de bibliotecas, pero yo sé que es 500, ¿no? Si ustedes revisan el Jiménez Montoya, revisan otro tipo de normas, más o menos está entre 400 y 500. Entonces, es la sobrecarga que nosotros podemos tener, 500 kilogramos por metro cuadrado, porque fíjense que en una biblioteca hay digamos, los muebles, los armarios, donde se van a poner todos los libros, ¿no? Y esos muebles generalmente son altos, ¿no? Entonces, existe una solicitación, digamos, mucho mayor que en un dormitorio, por ejemplo, que solamente tiene la cama y la cama solamente tiene una altura determinada, a no ser que tengas, digamos, de 2 pisos, 3 pisos, las camas, pero eso no es usual, ¿no? Y si es usual, es en cuarto de niños, ¿ah? Entonces, esto es lo que les quería mostrar. La idea es muy clara, ¿no? Hacer un entrepiso, diseñar un entrepiso para una biblioteca, ¿ya? Entonces la idea se dispone de 5 metros de ancho y 8,2 metros de largo, que son precisamente las dimensiones donde va a fungir el ambiente de biblioteca. Ahora, ¿qué es lo que nos hace ingenieros? Pensar de que esta biblioteca, efectivamente, de inicio, sabemos que el requerimiento va a ser una biblioteca, ¿sí? Pero durante la vida útil de la estructura, puede ser que el uso de ese ambiente cambie, ¿ya? Entonces, eso pasa muy frecuentemente en las edificaciones, ¿no? ¿Ya? O sea, puede ser que los 2 primeros pisos de un edificio hayan sido concebidos, por ejemplo, para oficinas. Ok. Pero después dicen, no, mejor, ¿por qué no hacemos, digamos, que cambien los 2 primeros pisos hacia una galería, qué sé yo? Y bueno, tiran abajo las paredes y bueno, remodelan, reformulan, qué sé yo. Entonces el ingeniero, claro, dirá, pero no, la idea inicial fue tener oficinas, ¿no? A mí no, nunca me pidieron como ingeniero que yo tenga que hacer una galería en estas dos cosas. Entonces, la capacidad del ingeniero está en tener ciertos valores de seguridad que nos permitan, digamos, durante la vida útil, porque hay que pensar en toda la vida útil de la estructura. En este caso, una edificación, al menos pensamos de que tiene 50 años de vida, ¿ya? Entonces, en esos 50 años, ¿qué le va a pasar? ¿Ah? ¿Qué le va a pasar a esa estructura? ¿Ya? Entonces, siempre hay que preparar para el peor escenario, ¿ya? Pero si a mí me piden una biblioteca que tiene aproximadamente 500 kilos, pues estoy protegido porque es una sobrecarga bastante grande, ¿no? Sí, efectivamente. Además de que ustedes tienen el método del RFD, que lo hemos dicho, ¿no? En realidad, nosotros vamos a diseñar mayorando las cargas, es decir, vamos a hacer el 1,2, un 20% de la carga muerta, que incluye el peso propio, que ya sabemos de dónde sale, ¿no? Más el 1,6 de la carga viva, o sea, a esos 500 kilogramos por metro cuadrado le vamos a poner
adicionalmente un 60%, imagínense, ¿no? Y por si fuese poco, además al material de lo que resiste le vamos a reducir su valor máximo coeficiente de reducción. Método del LFD, no se olviden. Y nos vamos al método ASD o al de serviciabilidad. Entonces, ¿cómo hacemos? Es carga viva más carga muerta y aplicamos un factor, que en este caso el factor de seguridad está en 1.6, dos veces, o sea, podría llegar a resistir mi estructura casi el doble de lo que yo lo estoy solicitando, ¿no? Antes de que se vaya a caer. Entonces, siempre andamos los ingenieros del parte de la seguridad, pero ¿a qué va toda esta charla? Es que ustedes tienen que tener la habilidad de discernir las cargas en las que va a estar solicitado no el momento que están haciendo el diseño, sino para adelante. Tienen que estar protegidos y además hacer una estimación de qué es lo que podría pasar con la estructura en unos 50 años, ¿no? Entonces la idea es precisamente trabajar prediciendo, un poco difícil el término, pero durante la vida útil, para que esa vida útil, no, la estructura no falle, ¿ya? Entonces es un concepto que no está en libros, ¿ya? Yo celebro que usted esté en la clase escuchando, porque esto, digamos, de alguna manera les va a proteger como ingenieros estructurales durante toda su vida, ¿no? Si alguien le pide, diseñe por favor, ingeniero, un puente, ok, maravilloso. No es el agarrar como una receta y poner directamente los valores, así, todo y sale esto, así, no. Jóvenes, ustedes tienen que tener una visión más amplia. Es decir, bueno, que un puente va a estar con solicitaciones de carga bastante importantes. Por ejemplo, un camión. Puede ser que el camión que pase por ahí, ¿no? Eh, sea una vez, pero ese camión tiene que estar seguro de que va a poder pasar por el puente, sin problema. ¿Quién tiene que pensar en eso? No va a ser pues, el chofer del camión, ¿no es cierto? Se supone que él si puede darle la habilidad para pasar el puente con su camión, lo va a hacer. No, sé, ahí está lo que realmente les va a hacer ingenieros a ustedes, o sea, el anticiparse a los hechos, el pensar en el concepto de seguridad de la obra hasta el final de sus días de su vida útil, ¿no? Entonces un puente se diseña bajo 100 años al menos de funcionamiento, ¿ya? Y ninguno de los manuales ni ninguno de los ingenieros les dice la vida útil de una estructura, ¿no? Porque nosotros, ¿será posible hacer cada día, se hacen los puentes? No. La verdad es que ustedes lo hacen una vez y lo hacen bien. Y eso incluye que el puente tenga una larga vida útil de al menos 100 años. Entonces, todo lo que vaya a venir, sismo, etcétera, tienen que considerar los jóvenes. No hay una receta, ¿ya? Yo escuché muchas veces, pero ingeniero, así nomás nos ha dado el procedimiento, o sea, pero y por eso tienen la capacidad de discernir, y creo que nos estamos quedando con las personas que tienen pues algo más de interés en hacer las cosas bien desde el inicio, o sea, los conceptos fundamentales son los que van a estudiar en los libros, están ahí, pero también el criterio del ingeniero es el que cuenta, y el criterio te lo da una visión más amplia, no una copia de una fórmula, te da una visión de analizar realmente lo que estás haciendo. Entonces, cuando hablamos de esto, miren, ni siquiera he avanzado la primera hoja, pero ya estoy pensando yo de que esta biblioteca es un espacio donde va a ir gente, ¿no? Que si falla, obviamente va a morir alguien, es decir, no es que no va a estar ocupada, ¿no? El nivel de ocupación es bastante alto en la biblioteca cuando eran las clases presenciales. Yo no veía que sacaran libros, ¿no? O sea, porque pucha, le hacen una búsqueda en Google y ahí inmediatamente ahí está todo lo que quieren ver, o sea, ya el libro, ¿no? Pero sí iban a trabajar un montón de estudiantes ahí, ¿sí? Bueno, porque condiciones de la vida normal, ¿no? O sea, viven lejos, no hay caso de que vayan a su casa. Entonces yo me acuerdo todavía de la parte presencial, la biblioteca de la facultad, los que conocen, ¿no?
Gran parte de las personas iba a ir a trabajar, a conectarse con su internet, por último hasta descansar, porque no, lamentablemente la facultad no tiene espacios, ¿no? Yo veía así a muchos estudiantes botados en el pasto, o sea, maravilloso, pero fíjense cuánto de infraestructura nos falta, ¿no? Porque ustedes deberían tener un sitio donde realmente puedan estar cómodos trabajando, estudiando, qué sé yo, ¿no? Pero no había eso y pues iban a la biblioteca, supuestamente dice que a estudiar, ¿no? Pero bueno, por lo menos iban ahí. No se ve lamentablemente muy bien, más acá están los 5 metros y acá están los 7 metros y nosotros tenemos que hacer esto directamente de madera. Entonces, acá empieza, ¿no? Y aquí hay un predimensionamiento, ¿no? En el espaciamiento de entre viga y viga que vamos a poner está en el orden de los 40 centímetros de separación, menor o igual, a 80 centímetros de separación. O sea, si tenemos viguitas, ustedes han tenido que ver en alguna vez en su vida, el piso machimbrado, porque se llama machimbrado porque la unión es así, ¿no? Entonces, si yo tengo vigas aquí más tupidas, obviamente mi piso no se va a deformar. El mejor ejemplo que teníamos de esto, yo creo que todavía ustedes llegaron a conocer cuando no, la parte de decanatura, por ejemplo, mismo con el ingreso a la carrera de ingeniería civil que ustedes han tenido que subir, todo eso es un piso de madera machimbrado, ¿no? El aula magna de civil, machimbrado. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado clases ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que era bastante ruido porque sufría de formación, tantos estudiantes que subían, ¿no? Y la verdad es que era un ruido tremendo, ¿no? Que hacían no se podía pasar, digamos, bien las clases, ni también los administrativos no estaban muy contentos, el decano no estaba porque hacíamos mucho ruido, ¿no? Al subir. Bueno, después le pusieron ya este piso flotante que de alguna manera ha mejorado mucho la acústica, pero los ambientes, tanto en nuestra carrera, que ustedes han tenido que subir, son pisos toditos machimbrados. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, vigas, o viguetas en este caso, ¿no? Más tupidas, estoy garantizando que el piso como tal, machimbrado, no se deforme tanto. Si yo tengo una separación bastante grande, estoy seguro que va a haber una deformación cuando estemos pasando, ¿no? Sin embargo, pues la separación nos ayuda a establecer una forma de cálculo en, pues, lo lógico, ¿no? Eh, ya a fines prácticos, y esta también es la otra faceta que ustedes deben internalizar, no está en libros, ¿no? La parte de cálculo, precisión y simetría, pues los embrutece, disculpen el término, los embrutece. ¿Ah? Bueno, Bruto fue una gran persona, más los embrutece en el sentido de que hacen diseños al final de que explicar al albañil eso es casi imposible, ¿no? O si le explicas, igual tienes la tendencia que te lo haga mal. ¿Por qué? No, eso no es nada práctico, ¿no? Le ponen, ¿sabes qué? Tienes que tener un espaciamiento de 42 centímetros. O sea, las personas que han trabajado alguna vez, bueno, con su flexito, ¿no? Eje 42, otra vez 42, no es práctico, ¿no? Tienes que tener medidas que el maestro albañil o el que vayas a dar la orden, pues no haya mayor complicación, ¿sí? Hay que tener algo de practicidad. ¿Y por qué les digo que les embrutecen? Porque, no, es que el ingeniero me ha dado 42 centímetros mi cálculo, así. ¿Y por qué no le puedes poner 50? Es que no, ingeniero, el óptimo, ya te entiendo, ¿no? Pero llega el momento, el punto de practicidad que tienes que tener cuando tú vas a dar la orden de proceder en la construcción, pues no es más o menos así lo que me estás diciendo, ¿no? Claro, 40 todavía es más fácil, 80 todavía es más fácil, pero no se queden con 43.3, 42.1, así quieren que eso se construya el albañil, o sea, entonces hay un descriterio total y si no se los dice a alguien en este momento, octavo semestre, para que ustedes empiecen a madurar de que los resultados no es poner lo que te da la calculadora, sino internalizar si
con una visión más ingenieril, si eso es posible, si es correcto y si lo va a poder implementar un albañil. Y nadie les dice eso. O sea, a ustedes les vale lo que vaya a pasar después de obtener lo que les da la calculadora. Y eso no está bien. El proyecto no está bien si lo hacen así. No le ponen cariño, no le ponen criterio. Entonces, la mayoría, yo empiezo con estos proyectos, ¿no? Y como les digo, mi cansancio va a que, bueno, lamentablemente ni siquiera hacen las personas el esfuerzo mínimo de entender y sacar una cosa práctica. O si no, me están preguntando después, ingeniero, entonces, me da una separación de 42, utilizo la separación de 42. Pues yo le dije, ¿qué crees? ¿No? Mi pregunta va a ser, ¿y qué opinas tú de lo que me estás diciendo? ¿No? No es que me ha dado 42. Ya, pero ¿qué opinas? Ay, no sé, ingeniero. O sea, ¿y cómo lo voy a saber? Pues si en realidad ella no, o él no tiene las ganas de decir, bueno, si yo esto le doy a un albañil, a ver, ¿cuál va a ser la respuesta? ¿No? Sí, 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 muy bien, joven, ya se lo voy a hacer, ya, perfecto, puede que lo haga bien, pero puedes decir, ah, no, pucha, era la variación, o que a veces recibió mal la orden, ¿no? Porque no era práctico. Imagínense peor si le dice 41.5. ¿Por qué? Porque le botó la calculadora. Es práctico, no es práctico. Entonces, las personas en esta etapa son demasiado robots, o sea, lo que les da del ciclo básico, lo que les salió, o sea, lo llevan en el cálculo guardado hasta en las venas y no vamos a salir. Pues mal, mal, ¿ya? Y otros obviamente copian porque ahí está un procedimiento de cálculo. Si ustedes ven, este proyecto está hecho, ¿no? Y en vez antes dice, ah, pero el ingeniero nos da esto nomás para que hagamos. O sea, llega el momento, claro, puedo variar bastante, ¿no? Después quieren ustedes que yo haga las recetas, así como en la pizarra, ¿no? Y ahora sacamos esto, y ahora queda demostrado esto. O sea, lindo, pero no hay criterio de su parte. O sea, la mejor forma es de que ustedes interpreten este proyecto que ya está hecho, ¿no? Ya. Ahora, ese es el proyecto. Y aún así, copian, o sea, copian y copian mal. Si, por ejemplo, eh, aquí estaba algún valor equivocado, ¿no? Lo copian igualito y no saben por qué. Porque lo importante para ustedes es presentar. Y bueno, la tinta y el papel, como dicen, aguantan todo, ¿no? O sea, realmente aguantan todo porque ustedes lo escribieron ya, pero no están internalizando cada uno de estos valores. Y eso está mal, o sea, eso no está bien, ¿ya? No les doy un proyecto, he hecho muy bonitos proyectos antes, ¿no? Porque eso, contratan entre cinco una persona y es el mismo error. O sea, es triste la universidad, ¿ya? Hay personas que les resuelven los proyectos, ¿no? Bueno, para mí, nunca aprendieron bien, no se han podido insertar todavía como ingenieros a trabajar en lo que realmente es ingeniería, entonces buscan la forma de explotarlos a ustedes, ¿sí? Con dinero, ¿no? Porque reciben su dinero de ustedes. En vez de que ustedes realmente inviertan en una buena capacitación, un buen libro, etcétera, pues le dan eso. Y yo reviso los proyectos, porque ese es mi compromiso, ¿no? Yo los veo, los proyectos, mismo error, descriteriado completamente el proyecto, ¿no? Pero según ustedes se han presentado, ¿no? Ingeniero, yo presenté mi proyecto, sí. Entonces ahí yo paso, ahora sí, yo le digo, ok, empecemos a ver cómo lo hiciste. Entonces le pregunto, ¿no? ¿Qué sobrecarga has utilizado? Claro, como has hecho hacer, ingeniero, pero creo que ahí dice, mi proyecto dice cuánto. O sea, sí, pero tú te tienes que acordar, pues, como calculista, lo que has hecho. O sea, no me puedes decir que está en mi proyecto. O sea, ya, escucha, y me río porque la verdad es que hay cosas muy básicas en las que tú como ingeniero no te puedes olvidar. Por ejemplo, si ves seleccionado 50
No me voy a olvidar porque lo he seleccionado y digo, pues es más fácil para el albañil. Segundo, pues es un número bastante manejable, son 7 metros, 8 metros en realidad que tengo y entonces no voy a tener sobrantes, ¿no? Está bien distribuido, ¿no? Entonces acá en mi edificación, por ejemplo, si yo tengo 5,50, bueno, ¿qué pasa si tengo 5,40? Entonces tal vez dividir en intervalos comunes, pero no va a ser manejable, ¿no? No es tan sencillo, ¿ya? Entonces, como les digo, o sea, el criterio del ingeniero es el que cuenta, no el copiar las fórmulas y como caballo cochero llegar a un resultado final y no acordarse después de nada, imposible. La persona para mí no ha hecho el proyecto, no lo hizo, no lo hizo porque simplemente copió lo que estaba, ¿no? ¿Cómo no voy a acordar de una sobrecarga? ¿Cuántos utilizados de sobrecarga? 200, y a ver, mostrar. Están 300, 500, qué sé yo. ¿No? Y le digo, ya, ok, te acepto, porque has usado 200. Ingeniero, creo que la norma, o sea, no sé, pues debe ser así. Pero mostrame en qué norma. Entonces yo le pregunto esto, ¿no? Otra cosa, una persona que ha hecho me dice, mire, yo me bajo un documento de España, encontré en internet, no importa, aquí está, y eso tenía aproximadamente estos valores, ¿no? Entonces, mi sentido común, mi criterio me dice que adopte esto, ¿sí? Porque siempre voy a ir dentro del lado de la seguridad, ¿no? Entonces, ya, perfecto. Entonces, la persona que ha hecho con seguridad, pues, ha ido más allí, ¿no? En su criterio de selección de valores, ¿ya? Entonces, cuando les digo, como, digamos, que hagan el proyecto, este proyecto, ¿no? Lo que yo estoy esperando es un análisis de ustedes, ¿no? Dice, ok, vamos a poner acá, dice alfombra de alto tráfico, 3 kilómetros, que no es nada. Vamos a tener acá, según 300, perfecto, pues de 500, como les digo yo utilizaré 500 en las bibliotecas, más si él encontró que en bibliotecas era 300, si me lo puede mostrar, fabuloso, ¿no? Para almacenamiento de libros, fíjense, son 750, esto es altísimo. No soy ni de los 500, ¿no? Es mucho más, ¿ya? Porque a veces lo cargan de suelo a techo, como les digo, ¿no? Y es pesado, dice. Y la biblioteca llega a esto, entonces yo tengo que decidir como ingeniero, hay un criterio ahí que yo tengo que manejar, ¿no? Primero documentarme, segundo decidir. Y el peso propio como tal del entablonado. Entonces, para el entablonado vamos a usar, dice, tablas de almendrillo, los que conocen. Los aserraderos saben que es una excelente madera, el almendrillo. Y esto es escuadrilla, ¿no? Ah, van a ser de tablones, ¿no? En este caso, de 5 centímetros por 30, digamos, centímetros, ¿no? O sea, 2 pulgadas por, en este caso, claro, es que aquí está mal, porque 5 centímetros acá es, sí, acá le falta 2,5 jóvenes, ¿ya? Porque todos los que sabemos lo que es el aserrado, se aserran los tablones en 1 pulgada, ¿no? O sea, 2,5 centímetros, no es 5 centímetros, ¿ya? Pues como les digo, yo veo los proyectos que me entregan y es el mismo error. Todos copiaron 5 y 1 pulgada igual, ¿no? Lo que estaban haciendo era copiar como caballos cocheros sin analizar. Y aquí yo encuentro ya el primer error. El primer error es de que el ha cerrado la madera se lo produce en 1 pulgada para tablones, ¿sí? Entonces, este es el valor correcto, 1 pulgada por 12 pulgadas, ¿sí? Entonces yo tengo acá que corregir y le pongo 2,5. Ahora dice el peso propio. Si ustedes han visto en esta norma, para maderas, estaba ahí arriba. Entonces el almendrillo es una madera grupo B que tiene bastante peso, es bastante pesado. Si han descargado alguna vez ustedes vigas, tablones, qué sé yo, van a ver que era pesada la madera, ¿no? Entonces, fíjense, estoy dentro del lado de la seguridad con 800. Acá estaban maderas de rocas, piedras artificiales, un poquito más arriba. Más abajo, más bien. Maderas, aquí está, fíjense. Entonces tiene el pino. Frondosas, dice, bueno, 800, roble, nogal, qué sé yo. 800, entonces estoy bien. Dentro de lo que he buscado y el valor que está aquí, digo,
Sí, me es coherente, está bien. 800 kilogramos. Densidad base, 0.025. Claramente, fíjense que ahí está el error, ¿no? Es una pulgada por 30. Entonces estoy hablando de 6 kilogramos por metro que tiene, en este caso, de peso propio. Nos vamos para abajo. Entonces aquí estamos, hemos decidido, según esto, de que va a ser una separación de 50 centímetros. Entonces, dice, la separación entre vigas ayudará a facilitar la construcción de entranquillado, cielo falso, ¿no? Pues también viene en ese ancho, ¿no? Ya. Entonces, un poco piensa la experiencia que, bueno, les puede ayudar a decidir también por qué esa separación. Ya en viguetas de pretensadas también es lo mismo, ¿no? Ya. La idea es tener un arreglo que sea fácil de poder armar y obviamente después de hacer, digamos, los cielos falsos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en esta decisión, el tranquillado, pues debe tener esta carga viva. Miren, él se ha ido no a 500, se ha ido a 750, o sea, mucho más. Y tenemos el ancho, que es de 0,30 del tablón, entonces tenemos 225 kilogramos por metro lineal de carga viva. Esta alfombra le va a sumar que, bueno, con 3 kilitos, ¿por qué hace? Pues es carga muerta, o sea, igual hay que poner una fase acabado que va a ser la alfombra. Pues ahí está. ¿Podría acabar con otra cosa? Claro que sí. Puedes tener otro tipo de terminado, piso flotante, lo que quieras, igual tienes que poner. ¿Ya? Entonces, acá vamos a ir la carga total, la carga viva, más el peso propio, más la alfombra. Claramente nos da los tres sabores que queremos nosotros considerar para la ecuación, ¿no? Uno es procedente de la carga viva, otro es peso propio como tal, pero la pregunta ahí, empezando en el proyecto, es, pero ¿yo cómo sé qué es esa sección? Capaz que no es, capaz que está muy sobredimensionada o capaz que también o está subdimensionada. Entonces, no sé, claro, el diseño es un proceso iterativo, ¿no? Acá esto es a mero lápiz y papel como eran en la antigüedad, no era un ingeniero realmente que agarraba su cuadernito, su lápiz borrador y empezaba a calcular con su calculadora al lado para ver el diseño, ¿no? Ahora, el segundo proyecto que ustedes van a tener es meter toda la computadora y bueno, la, nuevamente repito, o sea, el papel y la tinta aguantan todo, ¿no? Porque decimos, pucha, o sea, las atrocidades que ustedes vayan a sacar como resultado, pues el papel lo aguanta, pero la estructura en sí no, ya no aguanta. Entonces, claramente, miren, carga muerta que debo considerar, no solo alfombra, puede ser que en la parte de abajo tenga una luminaria, qué sé yo, que puede ser que este valor suba, ¿ya? Y por otro lado, el peso propio, que conforme yo vaya optimizando mi sección, posiblemente pueda ser otro. Sin embargo, aquí en el predimensionamiento, ¿cómo se llama? Tengo un valor. La carga total es 235 mayoral, ¿no? Kilogramos por metro. ¿Ya? Entonces, en realidad el entablonado se diseña a flexión. Es una viga simplemente apoyada, ¿no? Es más o menos como esto que le están viendo acá. O sea, no tiene variación, es exactamente el mismo procedimiento que hacer un puente. ¿Dónde estaba lo que les quería mostrar? Aquí está. Pues aquí tenemos una viga, otra viga, y encima viene un tablón, que obviamente lo que va a hacer es flectar, ¿no? En una viga simplemente apoyada. Entonces, obviamente, acá lo que está verificándose es la deformación, la deflexión que es acá. ¿Cuánto se va? Milímetros, sí, se va a deformar. No se va a caer, claro que sí. Pero estoy limitando a 300 veces conforme aprendí al diseño de elementos de flexión, que ya lo hemos llevado hace una semana, antes del examen lo hemos llevado, ¿no? Donde ustedes tienen un procedimiento inclusive de cálculo y ahí está el valor, ¿no?
Entonces, el coeficiente de seguridad que ustedes tienen, pues ahí va. Y ahí viene el diseño de las vigas propiamente, ¿no? Entonces, la idea es, una vez que yo he diseñado el entablado, pues ver cómo voy a yo hacer el armado o definitivamente, digamos, las conexiones que sean suficientes para transmitir a las otras vigas y si este tiene, ¿cómo sería esto? Cielo falso y demás cuestiones, ¿no? Entonces es un ejemplo. Para ustedes no más que un ejemplo, pero ese ejemplo debe ser estudiado, no debe ser copiado, debe ser estudiado, entender, porque como os digo, o sea, en octavo semestre ustedes tienen que estar despertando, queriendo aprender variaciones metálicas y durmiéndose con la misma idea de que tienen que seguir aprendiendo la materia, ¿ya? Entonces, en nuestras épocas, y no es porque yo quiera hacer la comparación siempre, todo estudiante de octavo semestre al menos tenía una metodología de estudio de 2, 3 horas solito, sin que nadie le diga, en su casa, ¿sí? Y más o menos, yo les puedo decir que en octavo semestre yo agarraba, teníamos más o menos, nos quedábamos algunas veces 10 de la noche, 12 de la noche, ¿no? Pues de un buen sueño también depende de un buen rendimiento al día siguiente, ¿no? Ya cuando estaba en la tesis, ahí sí ya le di con todo, ¿no? Porque estábamos hasta las 2 de la noche, al día siguiente me quedaba un poco más, 2, 3 de la mañana, al otro día ya tenía que compensar, entonces me quedaba hasta las 12 de la noche, así, ¿no? Pero toda mi generación, y por eso no es que yo lo vaya a decir, pero realmente somos muy buenos ingenieros, porque en esta altura del partido, que era octavo semestre, todos estábamos estudiando porque nos apasionaba, decir, ok, esto algún momento me lo va a pedir, o sea, a la vuelta de la esquina está alguien que está adquiriendo esto y que me va a pedir que yo calcule o que haga este requerimiento. Entonces, mientras más nosotros entendíamos el problema que nos presentaba el docente, que sea el texto, más nos apasionábamos y a veces en una sola hoja nos quedábamos varios minutos analizando, ¿no? Porque imagínense copiar así todo esto a toda velocidad y como yo he visto, ¿no? Lindos trabajos hasta con colores me entregan. Cuando lo pregunto no saben nada, ¿no? Entonces, eso no es lo importante. Lo importante es que ustedes hayan internalizado este conocimiento dentro de su estudio. Y eso requiere, lamentablemente, esfuerzo de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque pueden estar en este proyecto tal vez solo un día o una noche estudiando solo este proyecto, ¿sí? Hasta hacer el suyo propiamente dicho. Es decir, el ir entendiendo realmente cómo procedió en el cálculo, no es pues como cuando lees una novela a alta velocidad, qué sé yo, no, no. Acá a veces te puedes quedar en un pedacito, que te vaya una hora a entender, pero hay que hacerlo, ¿sí? Entonces, esa no era nuestra generación. Nuestra generación realmente era gente que analizaba las cosas, ¿sí? Y por eso siempre han hecho buenos diseños, todos los de mi generación, ¿ya? No era solamente meter al SAP, no, era lápiz, borrador, calculadora, criterio. Pero siempre hemos sido buenos ingenieros porque al final cuando esto lo llevamos a la computadora, teníamos el resultado y decíamos, ¿será? A ver, haremos una verificación rápida. Nunca hemos confiado ciegamente en la computadora, nunca, ¿no? Y ahora, digamos, el que igual en la generación que ustedes tienen es igual que cuando juegan juegos electrónicos, y pues lo que vote, vote, ¿no? Si te mataron, y bueno, y restart al juego y ya. Pero no es así. La idea es de que es una herramienta la computadora, es algo que te permite entender, pero nunca te, o sea, nunca tú deslindas la responsabilidad de hacer el diseño que está en ti, no está en la computadora, no está en el SAP. Entonces es algo que tú tienes que tener todo el tiempo presente, ¿sí? Como ingeniero. Entonces, la responsabilidad radica en ti, no en la computadora.
no en el docente. Cuidado, me estés echando la culpa. Me dice, es que no nos ha dado el ingeniero. O sea, yo con lo que te he dado creo que ya he cumplido de más, ¿no? O sea, tienes toda la bibliografía posible para leerte lo que quieras, ¿no? Y si quieres, pues hay un punto, seguramente, cuando estén haciendo un proyecto donde alguien, el que avanzó, el que realmente hizo lo suyo, va a venir con dudas. Y va a decir, ingeniero, mire, aquí me he estancado, pero creo en esta posible solución. O ese ingeniero, pues un aplauso para mí. Porque yo no necesito ya a esta altura del partido estudiantes que me vayan a decir solamente el problema. Sí, yo tengo un problema, a mí no entiendo eso ya, muy bien. Pero yo tengo que estar seguro antes de darte la respuesta de que tú has hecho todo lo posible por resolver ese problema. Ese es el ingeniero. Entonces, yo le voy a venir siempre y le voy a decir, a ver, ¿qué crees entonces? Mire, yo creo que tengo este camino, más este camino, pero no estoy seguro. Ahí es otra cosa. Siempre le voy a pedir y a cualquier ingeniero cuando ustedes trabajen, por favor acostúmbrense. El trabajo de ingeniero es venir con la solución o con el problema. Maduren de una vez. Tienen que venir con la solución. Y no solo con la solución, sino con la mejor solución, que es diferente. ¿Ya? Entonces, por favor, estas palabras que les estoy diciendo son de oro. Los va a hacer ingenieros. Créanme lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, están a tiempo. Todavía tengo un año más para tratar de lograr esto que estamos diciendo, pero eso es con el esfuerzo personal del día a día. Del día a día. Hoy es el momento de empezar. Bueno, no lo hice 4 años atrás, no hubo un ingeniero que, la ESMA que me diga eso, ¿no? La comodidad, claro, de muchos de ustedes dirán, no, pero es que el docente no me da, pues el docente ya fue formado, ¿no? Ya es ingeniero, pues ustedes no, entonces tienen que meterle, nadie nace sabiendo, pero todos tenemos un objetivo, una meta final. Si ustedes quieren ser ingenieros, bueno, ok, en un año ya lo van a hacer, bueno, harán petán, año y medio, lo que quieran, que es lo que más sale, pero después ya te encuentres contigo mismo y dices, bueno, ya soy ingeniero, ok, ya ingeniero, maravilloso. Pero te dan ingeniero, por favor, cálculamelo este entrepiso. ¿Qué vas a hacer? Ya no va a estar tu amiguito, el superestrella que te hace los proyectos, bueno, tal vez le des a él, pero ya no es, bueno, no sé qué decirles, ¿no? Un- por ejemplo, si a nosotros, en mi generación, venía una persona a ofrecerme hacer el proyecto, poco más no salía partido con una buena golpiza por cualquiera de nosotros, porque nos estaba humillando, nos estaba diciendo que nosotros no íbamos a poder hacer algo en ese semestre, ¿no? Y todos les hubiésemos respondido, oye, ¿qué te pasa, no? Si de esto voy a vivir, si de esto voy a... Yo necesito saber, o sea, no te rayes, o sea, por qué sucede que me estás ofreciendo algo que en realidad para mí es mi trabajo futuro, ¿no? Entonces acá yo estoy para aprender eso, no para que me lo hagas. Ese concepto jamás hubiese ido adelante en mi generación, jamás. Las personas que nos encontrábamos en octavo semestre, éramos personas consolidadas en lo que queríamos estudiar y ser posteriormente, ¿no? Parece que esa parte todavía no, con esto del cambio, digamos que generacional no se ha dado, ¿no? Porque ustedes piensan que San Simón funciona así, bueno, así es todo, ¿no? Y no es así. Alguien se los tiene que decir, así de crudo, se los tiene que decir. Entonces, nosotros nos pasábamos noches de noches entendiendo lo que queríamos hacer a cabalidad. Este proyecto, que son 4 páginas, o bueno, 6 páginas, ponle en total, la idea era generar el concepto inicial para ver cómo íbamos nosotros a desempeñarnos dentro del puesto de ingeniero, ¿no? Entonces acá estaba un estudio, una ayuda, una forma de pensar de esa persona que visualizó ese proyecto. ¿Puede haber mejoras? Claro que sí.
Depende de otro ingeniero que tenga una mejor solución, no solo una mejor solución. Y lo mismo, si ustedes pueden ver acá, el siguiente proyecto es una granja avícola. ¿Por qué? Porque en ese momento alguien tenía ese requerimiento. Es decir, el ingeniero va a tener trabajo cuando haya una persona que tiene un problema, que tiene que construir algo, que tiene una necesidad. En este caso, la necesidad es una granja agrícola, avícola, ¿sí? Pues ahí ustedes tienen un trabajo, ¿ya? Entonces, la vida del ingeniero pues no es fácil. Por supuesto que él va a estar encarando los problemas, ¿sí? Del cliente. Él va a decir, bueno, ¿y cómo quieres tu granja, no? Bueno, tengo un terreno de 10 metros por 35, ¿sí? Bueno, ahí más o menos en la conversación que ustedes tengan, dirán, bueno, ¿cada cuánto deben estar separados, por ejemplo, qué sé yo, los comideros, ¿no? ¿Qué tipo digamos, de iluminación requieres? Segundo, es que hay cosas específicas que ustedes deben consultar antes de darle la solución estructural, ¿sí? O sea, tienen que internalizarse, empaparse del problema, ¿sí? Y por eso yo les quiero mostrar precisamente el libro de Neufert, ¿no? Que es precisamente un libro que les va a abrir y les va a ayudar muchísimo, que en realidad son los libros antiguos, ¿saben? Los que no tienen moda, no pasan de moda, jóvenes, ¿ya? Porque créanme, o sea, la ingeniería de antigua, para mí, es la mejor. Todo simple. Tú te pones a revisar el criterio que utilizó el ingeniero y dices, "Este ingeniero es un genio". O sea, realmente, ¿cómo lo hizo? Pues lo hizo acá, revisando sus cálculos, lo hizo muy bien. Consideró esto, te faltó esto, no sé, ¿sí? Entonces tú vas adquiriendo, sacando músculo con gente que supo representar la realidad en lo que él quería hacer y darle la mejor solución. Eso es lo que hizo. Entonces, si yo me voy al arte, proyectar arquitectura, voy a tratar de bajar rápidamente. Creo que sí tengo un internet que me va a acompañar esta vez. O si no, bueno, ahí está, fíjense. Entonces, son libros que no tienen edad. O sea, bueno, lo dedicó Neufert, ¿no? Acá si vemos la fecha, pues espero que me salga, ¿no? Que está, por ejemplo, este ha sido de 1995, digamos, la edición, ¿no? Más o menos, estamos hablando, tal vez ustedes habían nacido, ¿no? Supongo que por ahí, pero conjunto de normas. Aquí un índice alfabético, ¿ya? Y si yo requiero, por ejemplo, algo, estos son, pues, créanme, o sea, los que hemos pasado y visto su libro, señor libro, o sea, es como decían los antiguos, ¿no? Gente o ingenieros de sacarse el sombrero, ¿no? Y se ganaron, pues, nuestro respeto, ¿sí? Y eso nosotros como ingenieros que ya somos ahora, pues lo reconocemos al César lo que es del César, ¿no? Estos fueron ingenieros con todas sus palabras, ¿ah? ¿Por qué? Porque realmente diseñaban, se empapaban del problema, daban la mejor solución, ¿sí? Y era lindo estudiarlos, ¿no? Lindo, lindo estudiarlos. Entonces acá están, fíjense. Si ustedes ven, pesos y normas, medidas, bibliografía, acá está para hacer cementerios, iglesias, ¿no? Residencias, ¿ya? Entonces, conjunto de problemas que siempre van a existir, que están granjas, a veces domésticas, a ver, 351. Este libro les va a sorprender. Yo lo he utilizado muchas veces, muchas veces, ¿sí? Y realmente, como les digo, me saco el sombrero por las personas que hicieron este texto, porque es realmente útil. Se te presenta un problema y dices aquí, aire acondicionado, ¿cómo será la cosa?
qué peso tendrá, etcétera, o cómo se instala, pues vean, lean el Neofert. Ahí van a ver, es un ratito ponerle ganas y estoy seguro que les va a enseñar mucho. Me he pasado 506, era 300 y 300, aquí está, fíjense, lo del aire acondicionado, secciones, auditorios, un poquito más, es 351, creo que era, ¿no? A ver, estoy en la, uy, un poquito más abajo, por favor, Sí, paciencia. 351 dice. Entonces, ¿qué es lo bueno de este texto? Es que alguien tuvo que hacer este trabajo, medir el modelo que va a entrar ahí para poder entender lo que va a suceder en ese proyecto. ¿Ya? Bueno, ahí están, fíjense, las estructuras para cerdos, para aves, vámonos aquí, más arriba, 351 hemos dicho. Ya estoy llegando, ahí está, conejos, aves, ¿no? Es que ha tenido que haber alguien que seguramente mejoró la tecnología, por supuesto, estamos hablando de ya, mucha del 20, no sé, 40 años, 40 años, que algo tuvo que mejorar, sí, pero yo no creo que demasiado. ¿Saben qué? O sea, la ingeniería antigua sigue siendo un verdadero referente en la formación de una persona como ingeniero, ¿no? Entonces, tuvo alguien, ¿no? ¿Qué me cuesta leer esto? Un cacho, o sea, estudiarlo, ¿no? Interesante. Tiene que tener esta altura, tiene que tener más o menos esta cantidad de aire disponible, o tal vez no, porque en realidad necesitan estar calientitos, qué sé yo. Se tienen que instalar, por ejemplo, luces, no sé, para que produzcan de día y noche huevos. O sea, ¿saben qué? Hay bastante de investigación, de ingeniería en estas hojas, ¿sí? Para mí, no es más que leer un cacho, o sea, pero esa lectura no es pues light, como están acostumbrados ustedes, ¿no? Es una lectura de discernimiento. Aquí fíjense, más grande. Gallinero para, ¿cómo es? Gallinero para 5 gallinas. Mayor o igual a 13 metros cuadrados, porque si no, no tienen campo para vivir. Ok, bueno. Entonces, mira, acá es internalizar el problema. ¿Quién diría en un libro de arquitectura? Claro, por supuesto. Pero ya me hace entender el problema al que me estoy enfrentando. Entonces, no es solamente como lo que está escrito acá, sino tengo que seguir, ¿no? Que la solución dice, tengo este largo, tengo este ancho. Yo le puedo sacar, según esa norma, la capacidad. Segundo, pues ver si mi cubierta, qué tipo de cubierta va a ser, qué pendiente va a ser, dónde va a estar, qué cargas va a tener, fíjense, ¿no? Si es en altiplano, si es en Santa Cruz, qué sé yo. Y aquí está todo lo que más o menos vamos a considerar, fíjense, ¿no? Y las escuadrillas que también vamos a utilizar. ¿No? Entonces, fíjense, es complementario. No hay una receta, pero las personas que quieran realmente hacer un problema, es como cuando te preocupas por alguien y dices, bueno, ok, le vamos a dar la mejor solución. Ok, perfecto. Entonces, ¿está en buenas manos? Claro que sí, no se preocupe, nosotros le vamos a dar la mejor solución. Y es un poco leer esto, a ver, bueno, entonces necesito esto, cómo voy a hacer el mantenimiento, cómo voy a hacer la limpieza, etcétera, ¿no? Ya. Entonces, aquí está. O sea, es observar, es ver que realmente, digamos, necesito una cámara primero antes de desinfección de los zapatos, qué sé yo, para entrar al sitio, qué sé yo, tantas cosas, ¿no? O sea, los que tienen granjas de pollos, alguna vez a mí me tocó, alguna vez, digamos, entrar al sitio, conozco. ¿Y qué les puedo decir? Que sí, obviamente hay cal, digamos, te desinfecta los zapatos, porque si tú entras y la verdad es que los pollos son bastante sensibles, digamos, si tú les introduces algún
algo que no es, pues toditos pueden morir, ¿no? Fácilmente, ¿ya? Entonces, leo esto, me empapo del problema y voy con la solución, voy con la solución, ¿no? Acá está es otro tipo, ¿no? de, de granja. Y por sí es un caso, ¿no? Entonces el texto antiguo, que lo han hecho sus compañeros, estamos hablando que este texto más o menos había estado vigente hace unos 10 años, más o menos, en la universidad, ¿no? Entonces resolvían este problema de los proyectos de madera solamente, ¿no? Entonces, para mí es fundamental que ustedes hagan proyectos, porque esto nos construye lo que ya ustedes saben, pero de una forma, en un problema específico. Entonces, esto nos entrega al final del semestre la posibilidad de que ustedes digan, bueno, nosotros estamos preparados realmente para poder abordar un proyecto que se nos venga en la vida real, ¿no? No necesito esperar a que ustedes se egresen, no. La educación basada por competencias, ¿qué quiere decir? Que tú tienes que ser capaz de ejercer ese conocimiento que has recibido en esa materia al finalizar la materia, cuando la apruebas. No es que tienes que terminar tu tesis para poder empezar a trabajar, ¿no? Entonces ahí ustedes recién me van a entender de aquí, que aquí no estamos jugando. O sea, no estamos jugando a sacar 51 jóvenes ya. Esto no es ciclo básico, no, no, no. No va por ese lado, jóvenes. No va porque nosotros les regalemos la nota, no. No va tampoco porque ustedes mendiguen la nota, no. Mendigan decir, ingeniero, un puntito más, regáleme. Ya tengo 48, ya tengo. Ojalá llegaran 48, ahora llegan 42. Y como es quieren aprobar, piensan que ya dicen, pero ingeniero, tengo 42. O sea, ¿qué les pasa, jóvenes? O sea, ¿dónde están? O sea, realmente tenemos una decepción tan profunda de ustedes en su generación. Hay muy pocos que son buenos, muy pocos que le dan la importancia de vida. Y yo les retaría a que ustedes, cuando aprueben la materia, ya, el ingeniero Blas, ¿qué le cuesta poner 51? Nada. Están todos aprobados, ya, maravilloso, mejor, menos problema. Pueden haberme engañado, sí. Yo ya no estoy pues para eso, o sea, lo que estoy yo es formando gente madura para que ellos se pregunten, ok, he aprobado, pero realmente, ¿seré capaz de diseñar esto? Sí, no. Entonces, ¿merezco aprobar? Claro, porque yo soy el mejor siempre, ¿no? Nadie me puede ganar, o sea, yo ya nací sabiendo, o sea, no, no necesito nada, o sea, el ego lo tienen hasta arriba. Ya, sí, por supuesto, ¿por qué no voy? Pero a ver, te daré el diseño de, por ejemplo, una manga de aeropuerto. ¿Saben lo que es la manga, no? Es lo que conecta, digamos, los pasajeros con el avión. ¿Ok? ¿Lo puedes hacer? No, es que el ingeniero Ledesma no me ha dado, o sea, no, 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 no juegues, o sea, va en serio, ¿sí? Tenemos 2 meses, casi 3 meses, 2 meses y medio, ¿ah? Para terminar el semestre. A pruebas metálicas y maderas, ¿sí? Espero que no con 51, espero, ¿no? Que no con 51. Más viene y dice, ok, tú estás en octavo semestre, ok, ¿podrías por favor diseñarme una manga de aeropuerto? Ok, ¿lo puedes hacer? Yo creo que sí mereces aprobar. ¿No lo puedes hacer? Mejor volver nuevamente a la materia. No, no apruebes. Date más tiempo. Estudia. Y recién cuando tú te sientas que sí merezco aprobar, pues hablamos, hablamos. Yo no estoy para reprobar a gente que no lo merezca, por supuesto, más bien los quiero aprobar. Segundo, yo no estoy para aplazarlos, ¿no? Tercero, tampoco estoy para solamente que me diga, presidente, hagamos mis proyectos, o sea, ya, pero veremos qué has hecho.
Entonces, eso ese es mi compromiso, ¿no? Que se me cuente, ¿no? ¿Y por qué has utilizado este valor? ¿Y dónde ha visto? O sea, ¿saben qué? Eso es lo más importante, porque el feedback, la retroalimentación que les puedo dar es sobre su trabajo, no es sobre mi trabajo, ¿sí? Es sobre lo cuánto tú te dedicaste a resolver el problema. Ahora, vean el ITEA. El ITEA, excelente, son 22 tomos. Te da toda una idea de dónde puedes trabajar, hacer cosas. Puedes hacer silos, puedes hacer tanques metálicos, estamos hablando, ¿no? Claro que sí. Entonces, yo sé que tienen estructuras especiales, posiblemente. Cuando yo, por ejemplo, ya llevé la materia de estructuras especiales casi de 10º semestre, en mi malla curricular, ¿no? Pues la idea era hacer 4 o 5 proyectos, ¿no? Entonces el docente nos decía, bueno, primero voy a enseñar un silo, solito. Bueno, tú, Fernando, encárgate, por decir, va a ser soya, lo que tú encárgate, va a ser, digamos, maíz, todo así. Ok. Y nosotros íbamos, era un desafío. Éramos los estudiantes más felices del mundo porque teníamos un problema que resolver. No de mandarnos a hacer, sino que nos había encargado el docente de esas veces el que vengamos con una respuesta, con algo que habíamos pensado ya en la parte ingenieril, ¿no? Llegamos maduros realmente a ese nivel, maduros, porque realmente queríamos resolver el problema, ¿sí? Todavía una enorme distancia de lo que yo veo ahora, enorme, enorme, ¿sí? Y no sería yo si no se los digo, ¿no? Entonces, Granja Avícola, por ejemplo, un otro proyecto. Acá tenemos otro. Diseño de un puente provisional. ¿Ya? Obviamente, el puente provisional se lo hace carteras, qué sé yo. El Chapar yo he hecho muchas veces, ¿no? A veces no había ni siquiera camino, te metías pues ahí a trabajar y tienes que hacer el puente, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, se bajaban los árboles y con lo que había a mano, ¿qué quiero decir esto? Era lo que teníamos, el material que teníamos a mano. Hasta en eso había criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque no íbamos a traer un perfil metálico desde la ciudad donde no iba a entrar. ¿Qué teníamos a mano? Madera. Había que diseñar un proyecto, la parte de madera. Ahí está. Entonces les da más o menos una secuencia de cálculo de dónde saca el camión, las escuadrillas, etc. ¿Sí? Vamos al último proyecto y con eso yo creo que ya prácticamente la clase de hoy día pues es para mostrarles de que sí tenemos que trabajar en la parte de proyectos. La última me parece que era proyecto y hay uno más, ¿no? Son 4 proyectos que se hacían en esas veces que los tenemos de memoria. Y he preferido hoy día yo así hablarles porque en realidad van a hacer ustedes estos proyectos, ¿sí? Pero vamos a darle una determinada característica, ¿ya? Como hacemos siempre, ¿no? O sea, sumatoria de las dimensiones, ¿no? Del entrepiso, sumatoria de su canal de identidad, que sea, pero ingeniero no es coherente, o sea. Entonces, ahí yo tengo 2 opciones. Les digo, ok, hagan el proyecto que está hecho, muy bien, pero ¿cómo me garantizas tú que no vas a copiar? No, ingeniero, se lo juro, yo voy a hacer así. Ah, pero ok, una opción es darle que hagan los proyectos, hasta me los pueden entregar, me los pueden subir a mano. ¿Por qué? Porque entiendo que han hecho un análisis, ¿no? Y bueno, nos pasamos a la defensa, ¿ya? Entonces, estos mismos proyectos, utilizando la norma de arquitectura, sí se les voy a pedir que lo hagan. Mañana tienen todo el día para hacer estos proyectos, tarea, para el día de lunes. O sea, quiero que hagan un proyecto por día. Mañana es miércoles. Que hacen el entrepiso, estudian. Jueves,
hacen, qué sé yo, la granja, estudian. Viernes, hacen el puente, estudian, ¿sí? Y, bueno, sábado, me parece que hay uno más, déjenme ver, para estar seguro. Esa texto de descripción. Vamos al último. Sí, es el mismo puente provisional. Son 3 proyectos solamente. Ok. Y el lunes lo defendemos lo que han hecho. ¿Pueden mejorarlo? Claro que sí. ¿Quieren cambiar algo? También. Pues yo no quiero una granja de aves, pues yo quiero de cerdos, pues lo hice así, ingeniero. Pues, maravilloso. Ya les he mostrado las fuentes, ¿no? ¿Quiero saber algo más de puentes? Pues vayan al arte de proyectar. Acá van a encontrar puentes. Calculen, diseñen. O sea, métanle criterio, métanle pienso, métanle riñones, como decíamos a mis señores, decíamos, porque en realidad se parece un poco al cerebro, ¿no? O sea, y bueno, tenemos que estar. Y ahora no está como que digamos tan frío, ¿no? Pero nosotros estudiábamos inclusive en frío, ¿no? Agarrábamos nos envolvíamos y a meterle nomás, pues a meterle nomás. Entonces, teníamos esto que les digo de la tenacidad para cada día empezar a estudiar. Si yo busco aquí, con seguridad voy a encontrar puentes. Estoy más que seguro, ¿ya? Entonces, pues métanle. Aquí están por ferrocarriles, fíjense. Entonces, alguna normativa, algo siempre. Y si no hubiese acá, busquen, pues. O sea, las características de cuánto de ancho tiene que tener un puente, o si va a ser peatonal, o si va a ser, si han vivido en el oriente, saben que en los puentes pasa ganado, pasa, depende de qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, cambien, entiendan, vean, averigüen, investiguen, qué sé yo. Y ahora generamos aquí para el día lunes. Mañana no hay clases, jóvenes, ¿ya? Pero en realidad yo no estoy en Bolivia, ¿sí? Estoy fuera. Entonces, estoy en una clase ya bastante tarde para mí, pero bueno, mañana no me voy a poder conectar, ya no voy a tener internet, hoy día sí lo he previsto, nos veríamos el día lunes, ¿ya?